Capítulo 11. Dumbledore contempló con repugnancia los 3 objetos sobre su escritorio. 3 reliquias contaminadas del mundo mágico que sabía que debía destruir: la famosa copa de Helge Hufflepuff, el codiciado relicario de Salazar Slytherin y el anillo de sello de la casa Peverell, todos ellos contaminados por Lord Voldemort. Dumbledore sabía que todos estos objetos debían ser destruidos, pero dudaba en hacerlo por varias razones. La primera era que aún no poseía todos los Horrocruxes. Gracias al diario de Reyes Black, Dumbledore sabía que aún había uno escondido en el castillo de Hogwarts, aunque ni siquiera tenía la menor idea de dónde buscar. Ni siquiera estaba seguro de qué era. Estaba bastante seguro de que Lord Voldemort había convertido a su serpiente mascota, Nagini, en un Horrocrux, aunque no estaba seguro del motivo. La segunda razón era más inquietante. Si destruía estas abominaciones, lo sentiría Lord Voldemort y eso, a su vez, lo llevaría a una furia psicótica. El poder del mago oscuro era innegable, y si lo presionaban, aniquilaría a miles antes de que pudieran detenerlo. Y si no tenían todas las piezas, siempre existía la posibilidad de que regresara. Dumbledore necesitaba estar seguro. Y finalmente, estaba el asunto de Harry Potter y el Horrocrux desconocido. Fue el año pasado cuando Dumbledore se dio cuenta de que el joven Harry, sin saberlo, había sido un Horrocrux toda su vida. Desde entonces, había estado buscando la manera de liberar al niño de la carga que soportaba. Había pensado en contárselo a Harry el año pasado tras enterarse de la profecía, pero dado su estado mental, Dumbledore creyó que era mejor mantener la información en secreto, al menos hasta que se la revelara a Amelia Bones la noche anterior. Al principio, Dumbledore no quiso compartir más información de la necesaria, pero cuando apareció el contrato matrimonial, creyó que por fin tenía la solución para salvar a Harry Potter. Como Amelia probablemente desempeñaría un papel clave en el futuro de Harry, Dumbledore consideró que lo mejor era informar a la mujer. Además, estaría en la posición perfecta para ayudar a su sobrina a encaminarse. El único fallo del plan era que los 2 adolescentes no podían ser persuadidos ni manipulados de ninguna manera. Para que la hipótesis de Dumbledore funcionara, Harry y Susan debían enamorarse a su propio ritmo, a su manera. Tenía que ser puro y real. No se podían usar pociones ni encantamientos. El Horrocrux que habitaba en Harry alimentaba toda la negatividad en su vida. Dumbledore sintió una profunda culpa por su responsabilidad en la miseria de Harry. Había sido él quien lo había dejado con sus tíos. Si hubiera escuchado a la profesora McGonagall o hubiera buscado a Sirius Black y hubiera sabido la verdad entonces, quizás Harry habría estado mejor, pero las protecciones que eligió para protegerlo le exigían vivir con familiares consanguíneos. Pero debido a esa decisión, el Horrocrux permaneció dentro de Harry. Pero ahora había una oportunidad. Dumbledore confiaba en que si Harry y la joven Susan Bones se enamoraban, la felicidad y la calidez que sentiría Harry matarían al Horrocrux. Además, tendría la ventaja de herir a Lord Voldemort. El mago oscuro había sido un auténtico insensato al usar la sangre de Harry para crear un nuevo cuerpo. Habría consecuencias. Dumbledore admitió su curiosidad por ver cómo se manifestaría esto. Mientras estaban juntos en esa encantadora y apartada casa, Dumbledore esperaba que los 2 adolescentes se comportaran como ellos. Sabía que era un anciano, pero aún recordaba lo que era ser joven y dejarse llevar por los impulsos físicos. También sabía que existía una gran posibilidad de que las emociones brotaran de, como lo llamaban los jóvenes, besuquearse. Dumbledore rió para sí mismo y su familiar, Fox el Fénix, trinó unas notas musicales que alegraron un poco el ánimo del director. Lentamente, el director de Hogwarts guardó cada Horrocrux en el armario y lo cerró con hechizos. Aún tenía cosas que hacer antes de acostarse. Aún tenía que contactar con su viejo amigo Horace Slughorn. Por fin había cubierto la plaza vacante de defensa contra las artes oscuras, pero ahora le quedaba una plaza de pociones. Mañana, Dumbledore planeaba comenzar su búsqueda del Horrocrux del castillo. Faltaba poco más de un mes para que empezaran las clases y esperaba tenerlo antes. Tonks me dice que has estado trabajando en el ocultamiento, dijo el Aster Ojo Loco, Moody,
sentado frente a Harry y Susan. Los dos adolescentes asintieron y Moody carraspeó. Es útil, pero necesitas concentrarte en la defensa y el ataque, gruñó Moody. Corres. Harry meneó la cabeza y Moody volvió a refunfuñar. Empieza. Aumenta tu resistencia. La mayoría de los mortífagos no se molestan en hacerlo. Les gusta terminar una pelea rápido, antes de cansarse. El combate te exige mucho. Tanto esquivar y lanzar hechizos puede desgastarte. Aumenta tu resistencia y sobrevive a tu enemigo. Empieza a correr. Vi que tienes un poco de agua ahí abajo. Nadar también te ayudará a aumentar tu fuerza y resistencia. Harry y Susan asintieron y Moody se puso de pie y les pidió a los adolescentes que lo siguieran bajo el sol de media mañana. No tengo mucho tiempo, pero quería ver cómo ibas hasta ahora, dijo Moody, conjurando un muñeco de duelo. Primero, Potter, déjame ver qué hechizos ofensivos conoces. Vi el hechizo penetrante que usaste con esa basura en casa de Bones. Empieza con eso. Quiero ver qué tan preciso eres. Harry lanzó el hechizo y golpeó la pierna del muñeco. Moody negó con la cabeza y le dijo a Harry que debía apuntar más alto. Harry lo intentó de nuevo, pero el hechizo falló por completo. Harry suspiró frustrado. Aún no había logrado la precisión que deseaba, y Moody estaba de acuerdo. Necesita más trabajo, dijo el viejo Ore, y Harry lo miró con desprecio. ¿Conoces el hechizo, señorita? Susan negó con la cabeza, y Moody volvió a quejarse. Apréndanlo. Necesitan conocer el repertorio de hechizos del otro para poder luchar juntos. Aunque no planeo convertirme en Ore, dijo Susan, y Moody negó con la cabeza. No creo que a los mortífagos les importe un comino tus planes para el futuro. Intento mantenerte con vida para que puedas tener una carrera. A pesar de lo que te hayan dicho, la guerra está aquí, ahora. Aprendan cada movimiento del otro y tendrán más posibilidades en una pelea. Moody pasó la siguiente hora examinando los hechizos de Harry y Susan. Principalmente criticó, pero entre las críticas también les dio consejos para mejorar sus lanzamientos y precisión. Cuando terminó la hora y Moody tuvo que dejarlos, les prometió que la próxima vez que los visitara les traería algunos libros que les resultarían interesantes y les prometió poner a prueba sus escudos bajo una descarga de hechizos. Harry lo interpretó como que sería mejor que comenzara a practicar sus encantamientos de escudo. Da mucho miedo, dijo Susan después de que Moody saliera por la Red Flug. Sí, pero no puedes negar que sabe lo que hace, dijo Harry, dirigiéndose a la cocina. No lo niego, simplemente me da miedo. Siempre pienso que está mirando mi ropa con ese ojo suyo. Creo que es más probable que esté mirando a través de ti, dijo Harry con una sonrisa y Susan se estremeció. ¿Y qué hacemos el resto del día?, preguntó Susan. Ya hicimos toda la tarea y no tengo ganas de entrenar todo el día. Harry se sentó en la pequeña mesa de la cocina mientras Winky colocaba allí 2 tazas de sopa y una bandeja de sándwiches. No lo sé. Harry se encogió de hombros. Mi escoba nueva aún no ha llegado, así que volar queda descartado. Me vendría bien un hechizo de levitación, ofreció Susan y rió mientras Harry la fulminaba con la mirada. Era solo una sugerencia. No fue muy bueno, dijo Harry. Tengo una idea. Podríamos compartir historias. No hemos hablado mucho desde que llegamos. Ha sido principalmente trabajo, sugirió Susan. Harry pensó en su idea. Lo cierto era que, aunque habían estado juntos todos los días desde que se mudaron a la cabaña, apenas habían hablado, al menos nada serio. Casi todo habían estado haciendo sus tareas, o trabajando con Tonks, o algo similar. Harry sabía que necesitaban tiempo para conectar, y se había prometido a sí mismo que intentaría resolver las cosas con Susan. Se sentía un poco mal por no haberlo intentado hasta ahora. De acuerdo, dijo Harry. ¿Cómo empezamos? De acuerdo. Primero tenemos que prometernos que todo lo que nos digamos será la verdad. Además, no podemos dejar nada fuera, por muy aterrador, vergonzoso o excitante que sea. ¿Caliente? Harry arqueó una ceja. Tengo algunas historias que podrían mantenerte despierto toda la noche, y no me refiero a que estés despierto, dijo Susan, y tanto ella como Harry se sonrojaron, aunque rieron. Vale, dijo Harry, aclarándose la garganta. Vale,
te prometo que seré completamente sincero. Bien, ahora cuéntame una historia y luego te la contaré. ¿Por qué tengo que ir yo primero?, preguntó Harry, con cara de disgusto. Porque soy la chica y quiero que lo hagas, dijo Susan. Harry negó con la cabeza, alegando que era injusto. Susan señaló que la vida era injusta, y Harry estuvo de acuerdo. Bueno, vale, ya tengo uno. Antes del segundo año, estaba en casa de mis tíos, y se estaban preparando para una especie de cena. Susan terminó su almuerzo mientras escuchaba la historia de cómo Harry conoció a Dobby y del pudín flotante que cayó sobre la cabeza de una mujer. Susan rió ante la confusión y frustración de Harry en este primer encuentro con el elfo doméstico que ahora le servía lealmente. También se horrorizó al enterarse de las consecuencias de ese primer encuentro y de los esfuerzos que los Dursley habían hecho para evitar que Harry regresara a Hogwarts. Entonces, ¿si te encerraron, cómo saliste y regresaste a la escuela?, preguntó Susan. Ron y su hermano tomaron el auto volador de su papá para venir a buscarme, dijo Harry. Así es, chasqueó los dedos Susan. El segundo año fue el año en que tú y Ron aparecieron en la escuela en ese coche volador. Todo el mundo hablaba de ello. No fue nuestro mejor momento, pero éramos jóvenes y estábamos tan asustados por perder el tren que supongo que no se nos ocurrió que alguien podría habernos traído por la Red Flu o algo así. Harry se encogió de hombros. Así que ahora te toca a ti. De acuerdo, dijo Susan con una sonrisa. Luego le contó a Harry una historia sobre su primer golpe de magia accidental. Un dignatario bastante importante de otro país que visitaba a su tía terminó desnudo. Harry estaba en el suelo agarrándose el estómago, con lágrimas brotando de sus ojos mientras reía. Los dos adolescentes seguían compartiendo historias graciosas, aunque las de Susan eran mucho más graciosas que las de Harry. Finalmente, Susan se dio cuenta de que su plan no estaba funcionando. Al menos no tan bien como pensaba. Harry evitaba hablar de ciertas cosas a propósito. Sabía que no debía presionarlo, pero presentía que sería la única manera de superar las defensas de Harry. ¿Por qué no me has contado nada aterrador o triste?, preguntó. Harry la miró con expresión de desconcierto. Todos hemos oído los rumores sobre lo que has hecho en la escuela. ¿Por qué no me has contado algunas de esas historias? ¿Por qué querrías oír algo así?, preguntó. Porque es parte de quién eres, respondió Susan. No me has dicho nada parecido, señaló Harry. Es cierto, pero siendo sinceros, lo más aterrador que me ha pasado en la vida fue cuando los mortífagos atacaron mi casa. Y tú estabas ahí para eso, dijo ella. Harry asintió y suspiró. Habían trasladado la narración a la gran terraza de madera para disfrutar del sol de la tarde. Harry se desplomó un poco en su silla mientras pensaba en lo que Susan le preguntaba. Entiendo tu curiosidad, pero, siendo sincero, no me gusta mucho revivir esas cosas, dijo finalmente. Susan sonrió comprensiva y le dio una palmadita en el hombro. No pretendo presionar ni entrometerme, comenzó ella y Harry negó con la cabeza. No es eso. De hecho, eres mucho más paciente que Hermione. Me insistía hasta que me desahogaba, y terminábamos enfadadas. Debe ser por eso que siempre me dice que me tome las cosas con calma contigo. Susan sonrió con suficiencia y Harry puso los ojos en blanco. Creo que la clave está en cómo lo aborda. Si me hubiera dejado decírselo con calma, quizá no tendríamos ningún problema. Se puso histérica cuando le dije que planeaba coquetear contigo en la piscina ese día. Harry se giró bruscamente, y el rostro de Susan ardió de vergüenza. ¿Lo planeaste?, preguntó Harry. Bueno, no. Bueno, sí, dijo Susan rápidamente, y luego agitó las manos como si borrara una pizarra imaginaria. No exactamente. Pensé que si te daba una muestra de lo que podrías conseguir, te abrirías un poco y me dejarías entrar en tu mundo. Además, quería, ya sabes, echar un vistazo. Harry solo pudo mirar atónito a Susan, quien ahora evitaba su mirada. «Wow», fue todo lo que pudo decir. Simplemente no sabía qué más hacer para atravesar tus muros, y pensé que eras un chico, y si no podía llamar tu atención de esa manera, entonces era posible que fueras. No, me di cuenta, dijo Harry con énfasis. Lo curioso fue que, durante la película, me prometí esforzarme más por conocerte.
Simplemente no estaba seguro de cómo hacerlo. Hablar conmigo es un buen comienzo, dijo Susan, y Harry asintió. Siento no haber hecho más de eso, dijo, y Susan negó con la cabeza. Está bien. No te pido que me abras tu alma, y entiendo que seas una persona reservada, dijo Susan, mirándolo de nuevo. ¿Qué quisiste decir con darme una muestra de lo que podría conseguir? Preguntó Harry, y el rostro de Susan volvió a sonrojarse. Harry. Susan frunció el ceño cuando él empezó a reír. Le dio un puñetazo en el brazo y él gritó, pero siguió riendo. Lo siento, dijo Harry cuando Susan se levantó de su asiento y se alejó. Ella se giró y lo miró fijamente. Eso no tuvo gracia. Si hubiera sido yo, te habría parecido un poco gracioso, bromeó Harry y Susan puso los ojos en blanco y levantó las manos con exasperación. La risa de Harry finalmente se calmó y se miraron fijamente un rato. ¿Tan malo sería? Preguntó Susan tras un largo silencio. Tú y yo, quiero decir. No sé cómo responder a eso, dijo Harry. Susan volvió a sentarse a su lado. ¿Me encuentras atractiva? Preguntó Susan apresuradamente. ¿Te gusta cómo me veo? Sí. Harry se atragantó y Susan sonrió. Yo también te encuentro atractiva. Así que, esto es lo que pienso. Quizás nos estamos tomando las cosas con demasiada calma. Quizás la razón por la que nos topamos con estos obstáculos es porque ambos estamos abrumados por todo el asunto del contrato. Quizás deberíamos adelantarnos. No sé si te entiendo, dijo Harry. Empezamos a salir. Susan sonrió. Pero apenas nos conocemos, señaló Harry. Lo sé, pero la gente se junta y empieza a salir con frecuencia, y se conocen mientras están saliendo, respondió Susan. No digo que nos volvamos locos y nos metamos en la cama ni nada por el estilo, pero quizás si simplemente nos saltamos esta fase de conocernos y la integramos en lo que lógicamente sería el siguiente paso para nosotros, podría ayudarnos a abrirnos y a confiar el uno en el otro. Si no nos besamos ni nada de eso, ¿en qué se diferencia de cómo son las cosas ahora? Preguntó Harry. Porque, si nos invade la necesidad de compartir un beso, o tomarnos de la mano o cualquiera de las cosas que hacen las parejas, podemos hacerlo. ¿No podríamos hacerlo de todos modos? Deja de intentar descifrar mi lógica, por favor. Solo dime qué piensas, dijo Susan, dándole a Harry otro puñetazo, aunque más suave, en el brazo. ¿Vas a estar siempre golpeándome? Solo cuando seas un idiota, prometió Susan, y Harry se rió entre dientes. Bueno, sinceramente, no veo ningún fallo en tu lógica. Y, como dijiste, supongo que sería el siguiente paso. Y quizá tengas razón, y debamos obviar este tema inicial. Y no olvides que nos sentimos atraídos el uno por el otro físicamente. No veo qué tiene eso que ver, dijo Harry perplejo. ¿Estarías dispuesta a salir conmigo si me pareciera a Louise Midgen o a Millicent Bulstrode? Preguntó Susan, y Harry se estremeció. Exactamente. Vale. ¿Entonces estamos saliendo? Preguntó Harry, y Susan sonrió. Sí. Ella parecía complacida. No, no lo somos, dijo Harry. Susan lo miró confundida. Susan, ¿quieres ser mi novia? Preguntó Harry. Susan recordó una vez que Hermione le había dicho que, si se le daba la oportunidad, Harry podría intentar conquistarla. Susan no pudo evitar sonreír al decirle que sí a Harry, y rió cuando él asintió y dijo, ahora estamos saliendo. La idea de superar todo el dolor y la frustración de conocerse y pasar directamente a la etapa de citas le parecía a Harry, en teoría, una muy buena idea. En la práctica, estaba resultando mucho más incómodo e intimidante de lo que había sido. Durante la semana siguiente, Harry y Susan, cuando no estaban practicando hechizos con Tonks ni entre ellos, intentaban averiguar cómo sacar adelante su relación. Hubo varias ocasiones en las que ambos adolescentes se sintieron avergonzados, incómodos o simplemente estúpidos. No estaban mejor que una semana antes, cuando Susan sugirió la idea. Harry se sentó en su cama, mirando por la ventana, mientras repasaba la semana, y se dio cuenta de que, en realidad, habían tenido un momento agradable, justo la noche anterior. Harry estaba sentado en el sofá de la sala leyendo un libro cuando Susan decidió acompañarlo. Al principio, se sentó a su lado, leyendo con él. Poco a poco,
A medida que seguían leyendo, Susan se acurrucó a su lado, y Harry se encontró abrazando a su nueva novia. Ahora había algo extraño en ello, y a Harry le había gustado tener la cabeza de Susan sobre su hombro. Ojalá hubiera podido dejar de mirarle tanto las piernas y concentrarse más en la lectura, pero en general, había sido muy agradable. Harry esperaba que pudieran tener más momentos así pronto. No había habido presión y fue muy cómodo. Harry suspiró al levantarse. Hoy era su 16º cumpleaños, y esa noche, Susan y Amelia le organizarían una fiesta. Harry estaba emocionado porque Ron y el resto de los Weasley irían, junto con Hermione y Isaac, además de Neville y Hannah. Tonks también había prometido que iría y que traería consigo a Lupin, a quien Harry no había visto ni hablado desde aquella noche en el ministerio, algo por lo que se sentía culpable. Tenía la intención de disculparse con Lupin por su egoísmo. Harry bajó a desayunar y encontró a Susan y Amelia preparándose para usar la Red Flu. Buenos días, Harry, dijo Amelia con una sonrisa. Feliz cumpleaños. Gracias, dijo Harry con una sonrisa. Susan le dio un cálido abrazo y un suave beso en la mejilla. Tenemos que comprar algunas cosas para tu fiesta, dijo la pelirroja, sonriendo. Así que estarás sola casi toda la mañana. Creo que puedo lograrlo. Harry sonrió. Hermione pidió venir temprano, así que probablemente llegará a la hora de comer, dijo Amelia. Todos los demás probablemente llegarán sobre las 5. Susan y yo regresaremos a las 2. No salgan de la propiedad a menos que, lo sé, dijo Harry, sonriéndole a Amelia. Tengo mi traslador de emergencia, estaré bien, respondió Harry. Amelia asintió y ella y Susan se fueron por la Red Flu, dejando a Harry solo por primera vez desde que vivían en la cabaña. Dobby le llevó el desayuno a Harry y Harry le agradeció al pequeño elfo por su servicio. Dobby sonrió radiante y desapareció para continuar con su trabajo. Después de comer, Harry salió a practicar, pero descubrió que sin Susan, no estaba de humor. Sin embargo, se esforzó, pues no quería caer en la complacencia. Además, necesitaba estar listo para la próxima visita de Moody. Después de que Harry terminó su rutina de ejercicios, concluyendo con varias vueltas alrededor de la propiedad, que era bastante grande, Harry se duchó y se vistió, y descubrió que faltaban solo unos minutos para el mediodía, cuando Hermione debía llegar. Cuando Dumbledore y Bill Weasley instalaron las protecciones, una de las cosas que hicieron fue establecer un punto donde los visitantes pudieran aparecerse y usar el traslador para alejarse de la casa. Estaba al pie de la colina donde se construyó la cabaña, junto a un sendero de tierra que conducía a la casa. Harry bajó por el sendero y llegó al punto del traslador justo cuando Hermione se cayó de trasero. Nunca lo conseguiré, chilló mientras se ponía de pie, frotándose el coxis. Si vas a aterrizar así, podrías pensar en usar un hechizo de inflación en cada mejilla, dijo Harry con una sonrisa burlona. Te inflaré la cabeza, dijo Hermione amenazadoramente, aunque sonreía radiante. Abrazó a su mejor amiga con fuerza y volvieron juntas a casa. Harry le contó todo lo sucedido desde el ataque de hacía unas semanas. La historia continuó durante el almuerzo. Entonces, ¿ahora estás saliendo con Susan?, preguntó Hermione, impresionada. Lo estamos probando, dijo Harry. Presentó un buen argumento. Ha sido incómodo, pero anoche nos sentamos juntos a leer, y por primera vez, fue realmente agradable. ¿Ya la besaste? Hermione tenía curiosidad. No, dijo Harry negando con la cabeza. Para ser sincero, he estado muy asustado casi toda la semana porque no sabía que estaba permitido. O sea, dijo que podíamos tomarnos de la mano y todas esas cosas que hacen las parejas, pero cada vez que pienso en hacerlo, me pongo nervioso y casi salgo corriendo. Bueno, yo no me preocuparía demasiado, Harry. Estás en una situación bastante particular, dijo Hermione para tranquilizarlo. Cuéntamelo, suspiró Harry. Hermione sonrió suavemente y luego decidió cambiar de tema. ¿Has hablado con Ron últimamente?, preguntó Hermione. Ayer recibí una carta suya diciendo que vendría para mi cumpleaños. Escribe con bastante frecuencia. Para Ron, al menos. Harry rió, pero Hermione parecía un poco abatida. ¿Qué pasa?
No me ha escrito nada, dijo Hermione, desde la última vez que nos vimos y se enteró de lo de Zack y yo. Creo que podría estar muy enfadado conmigo. No creo que esté enojado contigo, dijo Harry con una mirada cómplice. Creo que está más dolido que enojado. ¿Por qué estaría herido? Hermione parecía confundida. Sabes, para ser la bruja más inteligente de nuestra generación, eres un poco despistada. Harry sonrió. Ron siente algo por ti. ¿Te dijo eso? Preguntó Hermione atónita. No hacía falta. Desde el baile de Navidad, me di cuenta de que sentía algo por ti, y se confirmó cuando descubrió que tenías novio. Creo que le molestó no haber tenido la oportunidad de invitarte a salir él mismo. Nunca lo pensé, admitió Hermione. O sea, supongo que sabía que él podría estar, no sé, quizá enamorado de mí, pero nunca pensé que sintiera algo así por mí, pero no creo que lo nuestro hubiera funcionado. Discutimos mucho, y él siempre me hiere los sentimientos. Sí, me ha defendido de Malfoy y cosas así, pero luego se da la vuelta y me insulta. A veces me pregunto por qué somos amigos, para empezar. Supongo que por mi culpa, dijo Harry. En parte. Hermione asintió. Pero Ron y yo hemos conectado a veces, y creo que puede ser muy buena persona. Pero no veo ninguna situación en la que él y yo fuéramos felices saliendo. No tienes que explicarme esto, dijo Harry con una sonrisa. Yo también pensaba lo mismo de ustedes dos. Nunca le hablé del tema porque nunca lo mencionó. Pensé que lo resolverían con el tiempo. Parece que ya lo hicieron, y ahora él tendrá que hacerlo. Además, hay muchísimas chicas en el instituto. Podría acabar con alguien perfecto para él. Exactamente, dijo Hermione. Pero aún me siento un poco culpable. ¿Por qué deberías? Preguntó Harry. ¿Te gusta Zack? Y mientras seas feliz, eso debería ser lo único que importe. Aunque probablemente debería habértelo dicho a ambos, dijo Hermione, pero Harry negó con la cabeza. Es asunto tuyo, dijo con una sonrisa. Si quieres que sepamos algo, nos lo dirás, y nosotros, como tus amigos, debemos respetar tu privacidad. Hermione le dio las gracias a su mejor amigo y luego le pidió que le mostrara su nuevo hogar. Recorrieron la casa y Harry la llevó al arroyo que él y Susan aún no habían usado. Harry le confesó a Hermione que había querido ir a nadar, pero no porque fuera buen ejercicio. Hermione puso los ojos en blanco y le dio un pequeño empujón, resoplando chicos. Harry y Hermione regresaron a la casa unos minutos después de que Amelia y Susan regresaran de sus compras, cada una cargada con bolsas. Hola, Hermione. Susan sonrió al ver a la bruja de pelo tupido. ¿Puedo ayudarte? Preguntó Hermione, y Susan levantó un brazo, permitiéndole tomar algunas bolsas. Harry empezó a ayudar cuando Susan y Amelia le gritaron que se alejara. ¿Qué? Preguntó Harry sorprendido. No te metas y deja que nos encarguemos de todo, dijo Susan. Hermione rió disimuladamente al ver la expresión de miedo y confusión en el rostro de su amiga. Las tres mujeres desaparecieron en la cocina, dejando a Harry solo de nuevo. Susan salió de la cocina un momento después y se disculpó por haberle gritado. Le dio un breve abrazo y le sugirió que fuera a dar una vuelta con su SUV nueva. Harry sonrió y le dio un abrazo rápido a su novia antes de subir corriendo las escaleras a buscar su nueva saeta de fuego, que por fin había llegado el día anterior. Una vez afuera, Harry saltó y se elevó hacia el cielo. Hacía demasiado tiempo que no volaba, y la sensación del sol en su rostro y el rugido del viento en sus oídos eran indescriptibles. Sabía que solo faltaban unas horas para que empezaran a llegar los invitados, y Harry decidió aprovecharlas al máximo. En la cocina, Amelia y las dos adolescentes comenzaron a desempacar las bolsas de compras llenas de comida, mientras los dos elfos domésticos comenzaban a preparar la comida de esa noche y a guardar las cosas. Me alegra verte, Hermione, sonrió Susan al volver a la cocina tras haber mandado a Harry a volar. ¿Cómo has estado? Bien. Harry me dijo que tú y él son pareja. Y que Monade, además, dijo Amelia por encima del hombro. Deberías haberlos visto todos acurrucados en el sofá anoche. Amelia había visto a los dos adolescentes antes de acostarse, y le había alegrado muchísimo verlos intentar sacar adelante su relación.
No pudo evitar sentir una chispa de esperanza de que estos dos jóvenes, obligados a estar juntos, pudieran encontrar la verdadera felicidad. Sabía que aún era pronto, pero habían tenido unas semanas intensas. Ver a Susan acurrucada en los brazos de Harry en el sofá la había emocionado mucho, y agradecía que ninguno de los dos la hubiera visto. Bueno, basta. Susan puso los ojos en blanco. Se ha estado burlando de mí todo el día. Amelia le dio una palmada a Susan en el trasero con un paquete de salchichas, dándole a su sobrina una mirada falsamente sucia. No voy a permitir que me mancies delante de tus amigos, espetó Amelia. Solo fue la mitad del día. Hermione se rió a carcajadas, y Susan también. ¿Cómo está Hannah?, preguntó Hermione al tranquilizarse. Bien, dijo Susan. Me alegra que venga hoy, la he echado mucho de menos. ¿Cómo está Zack? Bien. Vino a cenar a mi casa el fin de semana pasado y se llevó muy bien con mi papá. Mamá y papá incluso hablaron de llevarlo a Francia con nosotros y sus padres estaban de acuerdo. ¿Vas a Francia?, preguntó Amelia. Estaremos fuera las 2 últimas semanas de las vacaciones de verano y volveré el día antes de que tengamos que volver al colegio, dijo Hermione con una sonrisa. Tengo muchísimas ganas. Las 3 damas hablaron más sobre el próximo viaje de Hermione, y Amelia les recomendó algunos lugares que podrían interesarles. Juntas trabajaron para preparar toda la casa para la fiesta, y a las 5, Amelia bajó la colina para recibir a todos los invitados. Harry apareció de nuevo unos 15 minutos después de las 5, justo cuando todos los invitados estaban entrando a la casa. ¡Ay, Harry!, gritó la señora Weasley, abrazándolo con fuerza. ¡Qué alegría verte! Te ves muy bien a pesar de todo. No puedo respirar, murmuró Harry, y la señora Weasley se apartó, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Me alegra verla, señora Weasley, dijo Harry al recuperar el aliento. ¿Cómo ha estado? Me estoy volviendo loco de preocupación. Fred sonrió. Nos preguntamos si a veces olvida que también estamos aquí. George sonrió con suficiencia, y la señora Weasley les dio una palmada en el brazo a ambos gemelos. Hola, Harry, dijo el señor Weasley, sonriendo y estrechando la mano de Harry. ¿Qué lugar tan maravilloso tienes? Gracias, respondió Harry. Por supuesto, nos hemos enterado de todo lo que te ha estado pasando, dijo la señora Weasley, sin soltar a Harry. ¿Cómo te va? ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Sabes que siempre estamos aquí para ti, querido Harry. Ya basta, Molly. El señor Weasley sonrió, tomando a su esposa y llevándosela. No acaparemos todo el tiempo de Harry. Harry saludó a Ron, Ginny, Tonks y Lupin, a quien Harry se disculpó de inmediato por no escribirle. Lupin también se disculpó por su distanciamiento, y ambos acordaron intentar ser mejores. Harry luego saludó a Moody, Zack, Hannah, Neville, Angelina Johnson y Alicia Spinnet, quienes habían acompañado a los gemelos y a Bill Weasley, junto con la nueva prometida de Bill. Flair, preguntó Harry sin creer lo que veía. Sí, Harry, me alegra mucho volver a verte, dijo Flair, besando a Harry en cada mejilla. ¿Te vas a casar con Bill? ¿Cómo se conocieron?, preguntó Harry. Al final del torneo de los 3 magos, dijo Bill. Flair empezó a trabajar en Gringotts y poco después empezamos a salir. Bueno, felicitaciones, dijo Harry. Gracias, dijo Flair mientras ella y Bill comenzaban a socializar. Harry disfrutó mucho de su fiesta y habló largo y tendido con todos antes de abrir los regalos y disfrutar del pastel que Dobby y Winky habían preparado. A medida que la fiesta avanzaba, los adultos se congregaron en la sala de estar para hablar de política y cosas por el estilo, mientras los adolescentes salían a disfrutar de la noche de verano. Los chicos estaban en la terraza, con cervezas de mantequilla en mano, hablando de Quidditch y de chicas, mientras que las chicas se habían reunido en el césped, no muy lejos, para hablar de chicos. «Qué buen lugar tienes aquí, Harry», dijo Zack mirando a su alrededor. «Sería un buen lugar para jugar un par de partidas de Quidditch», señaló Fred. «Solo necesitas unos aros», asintió George. «¿Ya pusiste tu escove?», preguntó Neville. Hannah dijo que probablemente la perdiste en el incendio. «Sí, casi tuve que hacerlo si quería jugar este año. Lo conseguí ayer». Harry asintió.
Volé un rato antes de que llegaran todos. ¿Saeta de fuego?, preguntó Ron. Vamos, dijo Fred. Claro que sí. ¿Qué más le regalaría a Harry? Casi vuelvo a Nimbes, dijo Harry encogiéndose de hombros. Los de 2010 se ven bastante bien, pero leí un poco, y las saetas de fuego siguen siendo las mejores. Es como tu firma, dijo George. Deberías haberle escrito al dueño de la empresa. Apuesto a que te habría dado una gratis solo para que la firmaras. Estoy pensando en hacer una prueba para el equipo este año, dijo Zack, aunque no sé si habrá algún sustituto este año. Intentarlo nunca está de más, dijo Ron. Lo peor que puede pasar es que no lo consigas, pero nunca lo sabrás si no lo intentas. O sea, soy un desastre, y me dejaron entrar en el equipo. No das la talla, dijo Harry. Solo necesitas tener más confianza y jugarás muchísimo mejor. Todos hemos visto que puedes ser uno de los mejores porteros, siempre y cuando no te pongas demasiado nervioso. Estoy de acuerdo con eso. Fred asintió. Weasley es nuestro rey, cantó George, y todos los chicos rieron. Acosar. Harry se giró y encontró a Ginny parada allí, con las manos entrelazadas frente a ella. Hola, Ginny, ¿qué pasa? ¿Podría hablar contigo un minuto? ¿En privado? Harry se perdió las rápidas miradas que Ginny le dedicó a Ron mientras éste se levantaba de la silla y la siguió al interior de la casa y subiendo las escaleras. Entraron en la habitación de Harry, donde Ginny cerró la puerta antes de volverse hacia él, con aspecto nervioso. Harry notó que Ginny se estaba convirtiendo en una joven muy atractiva. Antes que nada, quería disculparme por no haberte comprado un regalo de cumpleaños, pero la verdad es que no sabía qué regalarte. Además, he estado un poco preocupada por algunas cosas, dijo nerviosa. Está bien, dijo Harry, sin entender muy bien a qué se refería Ginny. Siento que te han privado de algo muy especial, Harry. Toda tu vida te han obligado a hacer cosas por las que ni siquiera deberías preocuparte, y ahora te han arrebatado toda la diversión de encontrar a alguien especial, y nunca tendrás un momento como este. ¿Cómo qué? Harry había empezado a decir, pero no lo logró porque Ginny le había envuelto el cuello con los brazos y había apretado sus labios contra los suyos. Su cuerpo reaccionó instintivamente y sus manos se dirigieron a sus quereres, aunque no la atrajo hacia sí ni la apartó. Su mente estaba demasiado sorprendida para comprender siquiera lo que estaba sucediendo. Solo cuando Ginny intentó profundizar el beso, su cerebro volvió a funcionar y se apartó. Pero antes de que pudiera decir o hacer nada, oyó un sollozo ahogado y levantó la vista para encontrar a Susan de pie en la puerta, mirándolos a ambos con los ojos muy abiertos. Capítulo 12. Harry contemplaba el bosque que rodeaba su casa, pensativo. Había pasado así la mayor parte de las últimas 2 semanas desde su cumpleaños, desde que Ginny Weasley lo besó y le arruinó la vida por completo. Harry se encontraba atrapado entre una intensa frustración y rabia hacia Ginny por lo que había hecho, y una culpa abrumadora por haber herido a Susan. Susan parecía tan herida cuando Harry la encontró en la puerta. Antes de que pudiera decir nada, Susan se abalanzó sobre Ginny y le dio un puñetazo en la cara. Ginny retrocedió como una muñeca de trapo, y Harry estaba seguro de que Susan iba a atacarla de nuevo y empezó a interponerse entre ellas. Susan simplemente se dio la vuelta y salió corriendo de la casa. Más tarde, a Harry le dijeron que había ido a casa de Hannah. Susan regresó 2 días después, pero desde entonces se había mostrado muy fría con él. Harry había intentado disculparse con Susan en más de una ocasión, pero la pelirroja solía alejarse o simplemente lo miraba fijamente en un silencio sepulcral. Harry finalmente había desistido de disculparse. Susan simplemente no parecía querer oírlo. Con cada día que pasaba, la visión que Harry tenía de su vida de casado se parecía cada vez más a sus peores pesadillas. La tía de Susan no les había dicho nada al respecto. Harry supuso que se mantenía al margen, prefiriendo que los 2 jóvenes resolvieran el asunto por sí solos. Sin embargo, Harry notó una constante mirada de decepción en el rostro de Amelia cada noche al llegar a casa. Unos días antes, habían llegado los resultados de su examen OWL. Harry estaba leyendo en su habitación cuando oyó a Susan gritar de alegría. Fue a investigar,
y en cuanto ella lo vio, su sonrisa se desvaneció y desapareció en su habitación hasta que Amelia llegó a casa esa noche. Para colmo, estaba afectando su entrenamiento. Su concentración había desaparecido por completo y parecía no poder hacer nada bien. Susan seguía entrenando con él cada vez que Tonks venía y estuvo presente cuando Moody apareció para volver a poner a prueba a los dos adolescentes. Tanto Harry como Susan habían soportado la avalancha de hechizos de Moody, y luego su decepción al ver que claramente no habían colaborado desde la última vez que los vio. Tal era la ira de Moody que sugirió que ambos salieran a elegir sus ataúdes de inmediato, ya que era evidente que los iban a matar. Mientras Harry miraba fijamente el bosque, no podía decir que le importaba si el propio Voldemort aparecía y lo atacaba. Simplemente no tenía ni idea de cómo arreglar las cosas entre él y Susan, o al menos llegar a un punto en el que pudieran estar juntos en la misma habitación. Estaba seguro de que su corta relación había terminado y que ya no eran pareja. Harry estaba realmente disgustado por eso. Aunque no había sido fácil, a Harry le gustaba tener a Susan como novia. Era divertida y cada vez era más fácil hablar con ella. Aunque no se había abierto a ella como ella quería, le estaba tomando cariño, y sentía que, hasta su fiesta de cumpleaños, lo mismo podía decirse de la pelirroja. Su presentimiento lo había tomado un poco por sorpresa, y solo había empezado a darse cuenta de que realmente le estaba empezando a gustar Susan después del incidente con Ginny. Sin embargo, había tenido mucho tiempo para reflexionar, ya que estaba constantemente solo. Harry encontraba a Susan muy atractiva. Era solo un poco más baja que él, con unos preciosos ojos azules y una larga melena pelirroja, más oscura que la de los Weasley, pero aún vibrante. A pesar de estar siempre al sol, su piel era del color de la crema. Tenía una figura atlética. No era gorda ni mucho menos, pero tampoco demasiado delgada. Era bien proporcionada, con una figura clásica de reloj de arena. A Harry le gustaban especialmente las piernas y el trasero de Susan, pero no podía negar que también le intrigaba su pecho. Le gustaba su olor y cómo se sentía cuando estaba acurrucada con él en el sofá. Pero más que eso, Susan era muy inteligente, y cuando hablaban, captaba su atención. Eso era bueno, porque Harry creía que una relación basada únicamente en la apariencia estaba condenada al fracaso. Yo lo había demostrado. Susan también era divertida. Su sonrisa y su risa eran contagiosas, y Harry nunca se había reído tanto como cuando estaba con Susan. En resumen, Susan era prácticamente todo lo que Harry buscaba en una chica. Lo único que podía decir de ella era que no jugaba Quidditch, pero después de Cho, Harry no estaba seguro de querer salir con alguien fanática. Harry suspiró con exasperación mientras su mirada se dirigía al arroyo en el que aún no habían nadado. Recordó cuando llegaron por primera vez a esa casa y cómo ella lo tomó de la mano y se adentraron un poco en el agua para ver qué tan fría estaba. Poniéndose de pie, Harry decidió bajar al arroyo. Recogió un puñado de piedras y empezó a lanzarlas al agua mientras pensaba en el próximo curso escolar. Tenía muchas ganas de empezar el nuevo año con Susan como novia. Sabía que habría mucha charla, pero ya estaba acostumbrado. Harry y Susan habían hablado de lo que iban a contarle a la gente y habían acordado no mencionar nunca el contrato, pero todo eso había desaparecido ahora, gracias a Ginny. Harry le había escrito a Ron para preguntarle por qué su hermana lo había besado. Ron le había respondido que Ginny se había sentido privada de la posibilidad de salir con Harry debido al contrato. Ron suponía que Ginny solo quería saber que se iba a perder con algo así. Harry hizo una mueca al pensarlo. ¿Cómo podía Ginny siquiera pensar, ni por un segundo, que habrían salido juntos? Ginny apenas podía hablar con él más de 5 minutos. Había sido una torpe y ruborizada durante la mayor parte del tiempo que se conocieron. Sí, se había calmado mucho durante el último año, pero apenas se habían hablado y, siendo sincero, Ginny nunca le había llamado la atención y no podía imaginar que eso cambiara. Por otro lado, Harry admitió que la vida es así, y que era posible que algún día salieran juntos. Harry simplemente no lo veía posible, sobre todo después de lo ocurrido hacía 2 semanas.
Harry se giró al oír la puerta abrirse y cerrarse. Vio a Susan en la terraza de la casa, mirándolo, aunque estaba demasiado lejos para ver su expresión. La imaginó frunciéndole el ceño y volvió a mirar el agua. Había lanzado su última piedra, así que se sentó en la orilla y dejó que el sonido del agua lo tranquilizara. Tras unos instantes, oyó unos pasos suaves y se giró para ver a Susan acercándose. Llevaba sus pantalones cortos favoritos y una sencilla camiseta negra sin mangas. Las hormonas adolescentes de Harry se agitaron al ver el tiranta de su suave sostén rosa. Por suerte, estaba demasiado deprimido como para preocuparse por eso. Sobre todo, hubo un silencio largo e incómodo cuando Susan se sentó junto a Harry. Sé que no fue tu culpa, dijo Susan finalmente. Sé que te obligó a estar contigo y sé por qué lo hizo. No me gusta, pero lo entiendo. ¿Cómo sabes por qué lo hizo?, preguntó Harry en voz baja mientras observaba el arroyo. Hermione, dijo Susan simplemente, nos ha estado escribiendo a Ginny y a mí, intentando ser mediadora o algo así. Les sigo diciendo que después de eso, no creo que Ginny y yo seamos amigas nunca. Harry simplemente asintió y el silencio cayó sobre ellos nuevamente. Nunca quise hacerte daño, dijo Harry después de un buen rato. Susan asintió, llevando las piernas hacia el pecho y abrazándolas. Lo sé, respondió Susan. Se sentaron en silencio durante unos momentos antes de que Susan respirara profundamente y arrancara un puñado de hierba. He tenido 2 novios. Ernie y yo salimos al final del 3er año, pero no duró mucho, y lo único que hacíamos era tomarnos de la mano. Luego salí con Wayne en 4º, pero nunca conectamos del todo. Ambos decidimos tomar caminos separados después de nuestro primer beso. Fue raro y, de alguna manera, incorrecto, como besar a un familiar o algo así. Poco después, Zack empezó a gustarme de verdad. ¿Por qué me cuentas esto?, empezó a decir Harry, pero Susan levantó una mano. Lo entenderás en un minuto. Déjame terminar con esto. Harry asintió y Susan continuó. Intenté todo lo posible para que Zack me viera como algo más que una amiga. Nos besamos un día jugando a verdad o reto, y me entregué por completo a ese beso para que supiera que me gustaba y que podía ser mucho más que una amiga. Pero él quería a Hermione. A lo que me refiero es que no tengo mucha experiencia en citas, e incluso sin el contrato que nos obligó a estar juntos, me estás empezando a gustar de verdad. Cuando empezamos a salir, simplemente nos sentíamos bien. Era como si no hubiera contrato, y tú y yo fuéramos normales. Y luego todo se fue al traste. Me ha costado mucho entender qué se supone que debo hacer aquí. No has sido el único, dijo Harry. Lamento haber sido tan mala contigo, pero no sabía cómo debía actuar. No estaba enojada contigo, estaba enojada conmigo misma, y no quería desquitarme contigo. También estaba muy celosa de Ginny, porque hizo lo que yo había planeado hacer esa misma noche. Quería ser yo quien te besara. La cabeza de Harry se levantó de golpe y se giró para mirar a Susan, que todavía estaba abrazando sus rodillas, con la cabeza apoyada sobre ellas. ¿Querías besarme? Hablé con Hermione y me ayudó a encontrar la manera perfecta de hacerlo. Cuando nos despidiéramos, iba a besarte. Llevaba tiempo queriendo besarte, incluso antes de que fuéramos pareja, para ser sincera. Simplemente no sabía cómo. En fin, cuando vi que Ginny te besaba, cuando debería haber sido yo, me enfadé muchísimo. Lo siento mucho, dijo Harry de nuevo. Te dije que no te culpo, respondió Susan. Hermione no bromeaba con lo de tu complejo de salvar gente. Dijo que probablemente te estaba carcomiendo la culpa. Harry puso los ojos en blanco al oír mencionar su peculiaridad. Se pasó las manos por su despeinado cabello negro y suspiró. He estado tan confundido sobre por qué Ginny sintió que tenía que besarme. Cuando la conocí, ni siquiera podía hablarme. Siempre chillaba, se sonrojaba y salía corriendo, no necesariamente en ese orden. Lo odiaba. Para mí, se había convertido en la personificación de todo lo que odiaba de ser famoso. La gente se desvivía por conocerme o lo que fuera. Me hizo sentir aún más cohibido y molesto. Cuando llegamos al colegio, la cosa empeoró, sobre todo por culpa de ese egocéntrico de Lockhart, dijo Harry con amargura. Susan lo escuchaba atentamente,
dándose cuenta de que Harry le permitía una vez más asomarse a su alma. Esto no había sucedido desde aquella noche, después de que su casa se incendiara y casi murieran todos. Se giró un poco para mirarlo fijamente mientras él continuaba. Lo que no sabía en ese momento era que estaba volcando su alma en un diario que Lucius Malfoy le había pasado. Estaba maldito. Una vez perteneció a Voldemort. A Susan casi se le salieron los ojos de las órbitas cuando Harry dijo esto, pero no dijo nada, pues sabía que Harry se lo iba a explicar todo. Solo tenía que tener paciencia. Con cada palabra que escribía en esa cosa, sin saberlo, le otorgaba poder a Voldemort. No sé exactamente cómo funcionaba, solo que se alimentaba de ella, obteniendo poder. Pudo poseerla y obligarla a hacer cosas realmente malas, como abrir la cámara de los secretos. ¿Era ella? Harry asintió. No puedes mencionarle esto a nadie. No fue culpa suya, pero no necesita la atención que eso le daría. Nadie la necesita. Voldemort la poseyó y la obligó a hacerlo. Susan asintió con la cabeza diciendo que no le diría a nadie lo que le estaban contando y Harry continuó. En fin, hacia el final del año, Ginny se había entregado lo suficiente como para permitir que Voldemort se volviera corpóreo. Él la obligó a bajar a la Cámara de los Secretos, donde pudo completar su objetivo y volver a la vida. Cuando Ron y yo supimos lo sucedido, fuimos tras ella, pero fui yo quien encontró la cámara y luchó contra Voldemort y un basilisco. La salvé esa noche, casi muriendo yo también. Harry respiró hondo y Susan simplemente esperó a que continuara. Ron dijo una vez que no le sorprendería que Ginny me debiera una vida. Nunca me explicó qué era, y nunca me importó lo suficiente como para preguntar. Salvarla era lo correcto, y eso era todo lo que importaba. No lo hice por más fama ni nada por el estilo. Lo hice porque era lo correcto. Hermione fue quien me dijo que Ginny estaba enamorada de mí. La cuestión es, y sigue siendo cierto, que nunca he sentido por Ginny nada más que amigos. En parte es porque es la hermana de Ron, y en parte por cómo siempre se comportaba. Cuando me besó, me quedé tan atónito que no podía ni pensar. No tenía ni idea de qué estaba pasando ni por qué. No fue hasta que intentó avivar el beso que mi cerebro volvió a funcionar y me aparté. ¿La apartaste?, dijo Susan. He pensado en esa noche tantas veces, pero nunca supe con certeza qué vi. La alejé porque estaba contigo. Quería estar contigo, y si no hubieras estado ahí, le habría dicho a Ginny que no debería haberlo hecho y que estaba saliendo contigo. Necesita superar sus sentimientos por mí porque ella y yo nunca lo estaremos. ¿Querías estar conmigo?, preguntó Susan, mirando a Harry a los ojos. ¿Sí aún quieres estar conmigo, a pesar del contrato? Harry asintió, sin estar seguro de a dónde quería llegar Susan con esto. Yo también quiero estar contigo, dijo, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Extendió la mano y tomó la de Harry entre las suyas, mirándolo fijamente a los ojos mientras sentía un calor que se extendía desde su pecho por todo su cuerpo. Pasó el pulgar suavemente sobre las líneas de las cicatrices que él se había visto obligado a hacerse en su propia carne y suspiró. Harry estaba confundido por todo lo que estaba sucediendo. La miró a los suaves ojos azules, esperando ver alguna señal que le explicara todo, pero lo único que vio fue algo que le dejó con más preguntas. Abrió la boca para expresar su confusión, pero su garganta le cortó las preguntas antes de que pudiera expresarlas. Entonces sintió que Susan tiraba suavemente de su brazo y comenzó a inclinarse hacia ella. Sintió su otra mano acariciar suavemente su mejilla y vio que ella se inclinaba hacia él, cerrando los ojos mientras rozaba sus suaves labios con los suyos en su primer beso. Era indescriptiblemente suave, como un susurro en el viento. Al principio, sus labios apenas se rozaron, y Susan se apartó un poco. Inhaló suavemente antes de volver a capturar los labios de Harry con delicadeza, sosteniendo el beso un poco más esta vez. Lentamente, sintió la mano de Harry deslizarse por su brazo hasta su nuca. No la atrajo hacia sí, sino que la apartó. Simplemente la retuvo allí, lo que le provocó escalofríos. Susan se apartó una vez más, esta vez abriendo los ojos para mirar a Harry, quien, por primera vez que ella recordara,
parecía verdaderamente en paz y calma. Sus ojos brillaban más de lo que jamás los había visto, y tenía una sonrisa muy dulce en el rostro. Ver su expresión de esperanza y satisfacción le palpitó el corazón y le soltó la mano para rodearle el cuello con ambas manos y besarlo con más cariño. Este no se parecía en nada al beso que había compartido con Zack hacía tanto tiempo. Era algo completamente distinto, y Susan sabía exactamente por qué. A diferencia de cuando besó a Zack, Harry correspondía a sus sentimientos, por muy inseguro que estuviera. No era unilateral, ni resultado de un reto. Harry lo besaba porque quería. Saber ese simple hecho encendió algo dentro de ella, y Susan supo que quería ver a dónde la llevaría esto. Una y otra vez, las palabras de Hermione se repetían en su mente: Harry se pasará la vida intentando hacerte feliz. Harry no sabía por qué Susan lo besaba, pero no sentía la necesidad de entenderlo en ese momento. Le gustaba mucho Susan y le gustaba besarla. Susan no lloraba, ni lo había sorprendido. Bueno, eso no era del todo cierto, pero no lo había atacado. Lo había atraído y tanteado el terreno, por así decirlo. Harry la abrazó con fuerza, sin saber qué hacer, aunque lo único que quería era sentar a Susan en su regazo, estrecharla contra él y seguir besándola. Empezaba a apreciarla como algo más que una simple amiga, y estaba seguro de que con ese beso, volverían a ser pareja, si es que alguna vez habían dejado de serlo. Y entonces Harry empezó a sentir algo muy extraño, un hormigueo en la cicatriz, no como el que solía sentir cuando Voldemort estaba enojado o feliz. Esto era diferente, casi como cuando se le dormía el pie. No duró mucho, así que Harry no le dio demasiadas vueltas. De todas formas, prefería pensar en besar a Susan. Sin que ninguno de los dos adolescentes lo supiera, Amelia, muy aliviada y algo preocupada, los observaba. Acababa de llegar a casa y había ido a buscar a los adolescentes descarriados. Estaba a punto de llamarlos cuando los vio besarse por primera vez. Una ulide de esperanza inundó a Amelia al verlos dar su primer paso hacia la felicidad. Las últimas 2 semanas habían sido casi insoportables con toda la tensión entre ambos, y Amelia estaba a punto de romperse. No quería interferir, pero no estaba segura de cuánto más podría soportar. Afortunadamente para todos, Susan y Harry finalmente resolvieron su problema y lograron volver al buen camino. Amelia decidió darles unos minutos más de felicidad antes de separarlos para cenar. Sabía que tendrían muchas oportunidades para explorar esta nueva faceta de su relación en desarrollo. Su única esperanza era que no se apresuraran demasiado. Aún eran jóvenes y les quedaban un par de años para casarse. Tendrían tiempo de sobra para volverse locos, con suerte. Harry estaba sentado en su habitación, leyendo un libro que había recibido ese día. Tuvo que reemplazar varios de sus libros tras el incendio en casa de Susan, y se alegró cuando los nuevos libros llegaron ese mismo día. Harry también había recibido otra carta. El profesor Dumbledore le había escrito, preguntándole si estaría dispuesto a participar en un recado bastante importante esa noche, alrededor de las 11. Harry había respondido que estaría encantado de ayudar, y ahora solo le quedaba esperar. La mente de Harry había vagado todo el día y aún le costaba concentrarse en la lectura. No dejaba de recordar el beso que había compartido con su novia junto al arroyo el día anterior. Era algo que Harry no había experimentado en su vida. Harry solo deseaba que no hubiera sido el resultado de tantos problemas. Harry aún no tenía ni idea de qué pretendía Ginny al besarlo. Estaba bastante seguro de que él tampoco quería saberlo. Su vida ya era bastante complicada. Harry seguía sin poder dejar de sonreír como un tonto cada vez que pensaba en besar a Susan. Se habían besado varias veces más desde aquel primer beso junto al arroyo, pero nada se comparaba. Hasta ahora solo habían compartido unos cuantos besos rápidos. Harry pensó que tal vez Susan estaba preocupada de que su tía los pillara o algo así. Odiaba que no hubieran estado solos desde la noche anterior. Susan había ido a casa de Hannah poco después del desayuno esa mañana, y Amelia se fue a trabajar después. Pero pronto volverían a la escuela, y si creíamos a Susan, Hannah, Seamus, Dean y muchos otros,
había cientos de lugares a los que una pareja podía ir para pasar un rato a solas. Si él realmente quería, podía llevar a Susan a la sala de los menesteres y pasar varias horas a solas sin miedo a que lo descubrieran. Harry sonrió para sí mismo mientras dejaba que su mente se imaginara a sí mismo solo con Susan en bikini. Mientras imaginaba tocar su piel desnuda y cómo se sentiría, empezó a sentir de nuevo el extraño hormigueo en la cicatriz. Había empezado la noche anterior, cuando él y Susan se besaron por primera vez, y lo había sentido un par de veces ese día. No era como antes, cuando Voldemort estaba feliz o enfadado. Esto era algo completamente distinto. No le dolía nada. Solo sentía un hormigueo, como cuando se le dormía el pie. Era realmente muy extraño. Casi tan extraño como no haber sentido ni visto nada de la mente del Señor Tenebroso en todo el verano. Harry decidió que probablemente debería preguntarle a Dumbledore, ya que parecía ser el único que tenía alguna idea de su cicatriz. Al mirar el reloj nuevo que había comprado en Londres antes de mudarse a la casa, Harry vio que faltaban solo unos minutos para las 11. Colocó una nota en su agenda, cogió una chaqueta ligera y bajó las escaleras. Amelia todavía estaba despierta, leyendo algunos informes de su oficina y bebiendo té mientras la radio sonaba. «¿Ya son las 11?» preguntó mientras Harry bajaba las escaleras. «Casi», respondió Harry. «Sé que estarás con Dumbledore esta noche, pero quiero que tengas cuidado. No te arriesgues. No te hagas el héroe si algo pasa», dijo Amelia, mirándolo fijamente. «¿Sabes a dónde vamos?», preguntó Harry con sospecha. «No, pero con Dumbledore nunca se sabe qué tipo de recado podría estar haciendo». Se escuchó un golpe en la puerta y Amelia se levantó de su asiento y la abrió para encontrar a Albus Dumbledore de pie bajo la luz de la luna, con una sonrisa agradable en su rostro. «Buenas noches, Amelia, y también para ti, Harry. Me gustaría agradecerte por haber aceptado acompañarme esta noche». «Claro». Harry asintió. «¿A dónde vamos?» «Iremos a visitar a un viejo colega», dijo Dumbledore con una sonrisa mientras Amelia se hacía a un lado para dejarlo entrar. «Espero poder convencerlo de que salga de su retiro para que vuelva a dar clases, ya que necesitamos un nuevo profesor de pociones». «¿Qué le pasó a Snape?», preguntó Harry con demasiada ansiedad. «El profesor Snape se encuentra bastante bien. Ha aceptado ser profesor de defensa contra las artes oscuras este año». «Oh, no», gruñó Harry y Dumbledore sonrió. «No es para tanto, Harry. Soy muy consciente de la diferencia de opinión entre ustedes dos». «¿Diferencia de opinión?», preguntó Harry, cada vez más furioso. «Me odia. Es arrogante, irrespetuoso e infantil. También es un experto en las artes oscuras y les brindará la mejor educación en la materia. Te imploro que prestes atención a sus clases este año, Harry. He hablado con el profesor Snape sobre su actitud, y confío en que lo encontrarás más tolerable este año. ¿Y si no lo hago? ¿Y si decide usarme como muñeco de práctica cuando quiera demostrar algún hechizo o algo?», preguntó Harry. «No creo que eso suceda», dijo Dumbledore con una sonrisa. «Pero si tiene alguna queja legítima sobre sus métodos de enseñanza, debería comunicármelo de inmediato. Me encargaré del asunto enseguida». Harry no dijo nada, pero por dentro estaba furioso. No estaba convencido de que Snape fuera a ser mejor para él ni para nadie más este año. Estaba seguro de que Snape vería su puesto de profesor de defensa como una excusa para mostrar algunas de las peores maldiciones y maleficios que existen. Dumbledore notó que Harry seguía disgustado, pero no había nada que hacer. La decisión estaba tomada. El director pensó que sería mejor cambiar de tema. «Deberíamos irnos. La noche no nos esperará, ni Horace tampoco. Amelia, Harry estará en casa a la 1. «Cuídate», dijo Amelia, cruzándose de brazos. «Supongo que Susan estará en casa cuando regresemos para que podamos hablar todos juntos». «No, la mantendré despierta». «Muy bien. Buenas noches», dijo Dumbledore con una suave reverencia, antes de acompañar a Harry fuera de la cabaña. «Adiós». Harry saludó y Amelia le devolvió el saludo. Harry y Dumbledore caminaron en silencio hasta que pasaron las barreras exteriores y Dumbledore le ofreció su brazo a Harry. «Nos apareceremos esta noche, así que agárrense fuerte». Harry obedeció y, en un instante muy incómodo,
se encontraron en medio de un pequeño parque con una gran fuente de mármol, que estaba cerrada en ese momento. Harry oyó grillos a su alrededor y a un gato maullando cerca. ¿Dónde estamos, señor?, preguntó Harry. Este es el encantador pueblo de Badley Babberton. Síganme, por favor. Comenzaron a caminar juntos por una calle bien iluminada. Entonces, ¿quién es este profesor con el que vamos a hablar? Horace Slughorn. Enseñó pociones durante muchos años. Le ofrecieron el puesto de director, pero lo rechazó. Nunca se ha considerado un líder. Prefiere inspirar a otros a alcanzar la grandeza. Horace disfruta de una vida sencilla y cómoda, llena de dones de aquellos a quienes ha ayudado a lo largo del camino. Cuando era profesor, tenía una especie de club formado por estudiantes que consideraba destinados a la grandeza. Si no me equivoco, tu madre era una de sus elanes favoritas. Harry se animó al instante. Siempre le interesaba saber algo sobre su madre y su padre. No es por cambiar demasiado de tema, pero confieso que siento curiosidad por saber cómo van las cosas entre usted y la señorita Bones, dijo Dumbledore, mirando de reojo al joven que estaba a su lado. Bien, dijo Harry simplemente, recordando el beso que habían compartido el día anterior y la sonrisa idiota que se dibujó en su rostro. Si tu expresión sirve de indicio, me atrevería a decir que el bien es restarle importancia a las cosas. Dumbledore rió entre dientes, y Harry se dio cuenta de que no podía evitar unirse a la alegría del director. Supongo. Harry se encogió de hombros. Todavía nos estamos conociendo, pero creo que ambos queremos muchas cosas en común. Fue muy duro al principio, y no soy tan tonto como para creer que todo irá bien de ahora en adelante. Una suposición muy acertada. Dumbledore asintió. Toda relación, ya sea una simple amistad o una relación para toda la vida, requiere cierta comprensión. Te daría un pequeño consejo: di siempre la verdad. Sea cual sea la situación, sé completamente honesto. Trata a tu amiga especial con el mismo respeto y cortesía que deseas recibir de ella, y verás que todo se vuelve mucho más fácil. Lo tendré en cuenta, dijo Harry rotundamente. Harry, ¿le has contado al señor Weasley o a la señorita Granger sobre la profecía? Harry se sobresaltó, pero negó con la cabeza. Me temía que no lo hubieras hecho, admitió Dumbledore. Creo que sería buena idea hacerlo. Les haces un flaco favor guardándotelo en secreto. ¿Acaso no te han demostrado su lealtad? No quería agobiarlos con eso. Harry se encogió de hombros, con aspecto culpable. Creo que los encontrarás más que dispuestos a compartir tus cargas, Harry. Y a la señorita Bones también. ¿Crees que debería decirle a Susan? Harry parecía petrificado ahora, pero Dumbledore simplemente asintió. Subestimas a quienes llamas amigos, Harry. Es admirable que quieras emprender esta lucha solo, pero nunca debes olvidar a quienes luchan contigo porque se preocupan por ti. Confía en ellos como ellos confían en ti, en todos ellos. Lo pensaré, dijo Harry, y Dumbledore dejó el tema. Caminaron un momento en silencio antes de que Harry hablara. Señor, me preguntaba sobre mi cicatriz. Últimamente se siente rara. Dumbledore ahora se detuvo y se giró para mirar a Harry con una expresión muy perpleja. ¿Raro en qué sentido?, preguntó el anciano. Bueno, para empezar, no he sentido nada desde finales del año pasado. No he tenido visiones, ni siquiera el cosquilleo agudo que solía causar. La expresión de desconcierto de Dumbledore dio paso a una más complacida. Ya me lo esperaba, dijo Dumbledore mientras reanudaban el viaje. Tras intentar poseer tu mente, Lord Voldemort sin duda está usando la oclumancia en tu contra. Le causaste un gran dolor, y no quiere que se repita. Además, no creo que quiera que conozca sus planes para el futuro. Así que existen los milagros, dijo Harry con sarcasmo. En efecto, Dumbledore sonrió. Bueno, ayer, cuando Susan y yo. Harry sintió que se le calentaba la cara. No quería revelarle al director los detalles más íntimos de su intimidad con Susan, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Susan y yo estábamos hablando, y sentí una sensación extraña. Era como un cosquilleo agradable. Un cosquilleo. La mejor manera de describirlo sería como cuando se te duerme el pie, intentó Harry. Ya veo. Dumbledore asintió.
¿Y dices que estabas con la señorita Bones? Sí, confirmó Harry. ¿Puedo preguntar qué estaba haciendo cuando sintió por primera vez ese hormigueo? Yo. Ese fue el día que estuvimos juntos, hablando. Dumbledore sonrió y sus ojos brillaron con especial intensidad. Ya veo, fue todo lo que dijo. Caminaron en silencio por un momento. Harry miraba a cualquier lado menos a su director y Dumbledore sonriéndose a sí mismo. Me temo que no tengo suficiente información, pero supongo que la conexión que compartes con Lord Voldemort podría estar debilitándose. Si sentiste esto al pasar tiempo con la señorita Bones, quizás sea su presencia la que ha provocado este debilitamiento, pero es solo una suposición. Deberías decirme si este hormigueo persiste, mejora o empeora. De acuerdo, dijo Harry rápidamente, arrepintiéndose ahora de haber mencionado el asunto. Aquí estamos, dijo Dumbledore. Estaba a punto de cruzar una puerta de hierro forjado cuando se detuvo de repente y miró a su alrededor. Saca la varita, Harry, dijo antes de dirigirse silenciosamente hacia la casa. Cruzaron la puerta y entraron en la casa, que era bastante impresionante con su amplio césped bien cuidado y la cerca de ladrillo y hierro. Harry pensó que sería un buen lugar para vivir, hasta que entró y contempló la espeluznante vista. Para Harry era evidente que había habido una pelea. Había vajilla rota por todo el suelo y marcas de quemaduras en las paredes. Harry vio lo que parecía sangre en varias paredes y devastación por todas partes. Quizás no estaba aquí, dijo Harry en voz baja, pero Dumbledore negó con la cabeza. Lo fue y lo sigue siendo. Harry notó que Dumbledore examinaba con atención una silla bastante fea. Se quedó atónito cuando Dumbledore clavó su varita en la silla y ésta emitió un sonoro ¡ay! La silla se transformó en un hombre calvo y bastante corpulento con un espeso bigote parecido al de una morsa. Dios mío, Albus, ¿de verdad necesitabas presionar tan fuerte? Preguntó irritado el hombre que Harry supuso que debía ser Horace Slughorn. Un disfraz bastante ingenioso, Horace. Dumbledore sonrió. Slughorn negó con la cabeza. No fui lo suficientemente listo. Tuve muy poco tiempo. Estaba en el baño y no oí que se disparara mi barrera anti-intrusos. Pensé que eran esos malditos mortífagos. Llevan meses siguiéndome la pista. Quizás ahora mi oferta suena mucho mejor. Preguntó Dumbledore, y Slughorn fulminó con la mirada al anciano. Vale, suspiró Slughorn. Admito que estaría bien quedarme en un sitio más de un mes. Cada vez que me siento cómodo, tengo que irme. Cada vez es más difícil encontrar alojamiento adecuado. Los muggles dueños de esta casa solo estarán en la isla de Pascua una semana más. Quizás sería bueno que ordenáramos un poco, dijo Dumbledore, y Slughorn asintió. Harry observó con asombro cómo la devastación se revertía. Los espejos y platos se curaban solos, y los muebles que habían sido derribados volvieron a su lugar. En segundos, la casa quedó inmaculada, y Harry sonreía maravillado. Me encanta la magia, se dijo a sí mismo. ¿Y tú quién eres, muchacho? Preguntó Slughorn, girándose para mirar a Harry. Horace Slughorn. Me encantaría presentarte a Harry Potter, dijo Dumbledore. Harry le ofreció la mano y Slughorn la tomó, abriendo mucho los ojos al ver la cicatriz. Pero aún más sorprendente para Harry fue la forma en que Slughorn parecía mirarlo fijamente a los ojos. Un placer, señor Potter, dijo Slughorn, y luego se volvió hacia Dumbledore. Y creí que al traerlo me desesperaría por volver a Hogwarts. No, dijo Dumbledore. Esperaba que mis cartas bastaran para convencerte. Eso y el hecho de que, si pude encontrarte tan fácilmente, los mortífagos no tardarán en encontrarte. ¿No acabas de decir que cada vez es más difícil encontrar alojamiento aceptable? Slughorn se erizó, lo cual a Harry le pareció bastante cómico. También notó la leve sonrisa burlona en el rostro del director. Estás muy decidido a que vuelva, ¿verdad? Slughorn no fulminó con la mirada, pero Dumbledore simplemente le devolvió la sonrisa. Admito que traje al señor Potter para que me ayudara a persuadirte, pero después de lo que presencié esta noche, estoy convencido de que ibas a decir que sí de todos modos. Slughorn se erizó de nuevo y luego se desinfló. De acuerdo, dijo, levantando las manos. Pero tengo algunas condiciones, Albus.
Quiero la antigua oficina de la profesora Meriwether, y quiero las antiguas habitaciones del profesor Ogden, y me gustaría un aumento. Todas son condiciones aceptables. Dumbledore sonrió, ofreciéndole la mano. Slughorn la tomó y, por primera vez, sonrió. Bueno, ya que el 1 de septiembre está a la vuelta de la esquina, supongo que debería prepararme para irme. No, sonrió Slughorn. También debería ponerme a trabajar en la planificación de las clases. Entonces te dejaremos con eso. Dumbledore sonrió y le indicó a Harry que saliera. Fue un placer conocerlo, señor, dijo Harry, y Slughorn le sonrió. Estoy seguro de que tendremos la oportunidad de hablar largo y tendido en el castillo, dijo Slughorn, y Harry tuvo la sensación de que Slughorn lo miraba con avidez, como un duende contemplaría un montón de oro. Buenas noches, Horacio, dijo Dumbledore, y él y Harry regresaron a la noche. Eso fue extraño, dijo Harry, y Dumbledore asintió. Pensé que sería mucho más difícil convencer a Horace de que regresara, pero parece evidente que no ha disfrutado de su retiro, sobre todo en los últimos meses. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harry. Como les dije, al profesor Slughorn, como debemos llamarlo ahora, le gusta la comodidad. Sin duda, tener que mudarse mucho lo ha desgastado. Noté que muchas de sus posesiones más preciadas faltaban en esa casa, y estoy seguro de que, sobre todo, está asustado. ¿Por qué debería tener más miedo que los demás?, preguntó Harry. Porque el profesor Slughorn es la única persona viva, además de mí, que recuerda a Lord Voldemort tal como era estudiante en Hogwarts. Harry no tuvo tiempo de reflexionar sobre esa declaración ya que Dumbledore tomó a Harry del brazo y lo apareció de regreso a su propia casa. Todavía había luces encendidas en las ventanas, y Harry siguió a Dumbledore de regreso colina arriba hacia la casa, donde Amelia abrió la puerta, luciendo aliviada de que hubiera regresado. «Llegas tarde», dijo. Dumbledore sacó un reloj de bolsillo y frunció el ceño. «Disculpas», dijo. Fue un poco más lejos de lo que esperaba. «Pasen», dijo Amelia, y Harry y Dumbledore entraron en la casa. Susan estaba sentada en el sofá y abrazó a Harry cuando entró. «¿Te divertiste mientras estuve fuera?», preguntó con una suave sonrisa. «No estoy muy seguro de cómo responder a eso», dijo Harry confundido y Susan rió disimuladamente. «Si quieren tomar asiento, tenemos algo que discutir con ustedes», dijo Dumbledore, tomando asiento también. «¿Qué pasa?», preguntó Susan con aspecto preocupado. «Lo primero que quiero hablarte es sobre la continuación del club de defensa», dijo Dumbledore, mirando a Harry. «Muchos estudiantes se beneficiaron de su participación, y dada nuestra situación actual, sería bueno que estuvieras dispuesto a dar clases a más estudiantes». «¿Cuántos más?», preguntó Harry con escepticismo. «Todos los que quieran aprender». Dumbledore sonrió. «Te asignarían un profesor asesor para supervisar todo en caso de accidente, pero tú estarías a cargo del club, siempre y cuando no sea el profesor Snap», dijo Harry, atragantándose con el título. Dumbledore asintió, comprensivo. «La profesora McGonagall ha aceptado ser el enlace con el personal. ¿Es aceptable?». «Perfecto». Harry sonrió. «Ahora bien, como ambos se encuentran en una situación muy particular, les concederé algunos privilegios únicos. No deben abusar de ellos, o me veré obligado a quitárselos, y no quiero hacerlo. Así que deben continuar con sus estudios y evitar meterse en problemas», dijo Dumbledore, mirando fijamente a Harry. «También les pediré que continúen con sus clases especiales con la Aurora Tonks y el Aster Moody». Ambos adolescentes asintieron en señal de acuerdo y Dumbledore sonrió. «Muy bien. Ambos tendrán toques de queda extendidos. Tendrán el mismo toque de queda que nuestros delegados. También podrán acceder a sus casas. Bajo ninguna circunstancia podrán revelar las contraseñas a ningún otro estudiante». «Señor, ¿por qué se nos permiten estas cosas?», preguntó Susan con curiosidad. «Es para que ambos tengan tiempo el uno para el otro. Les prometo que su 6º año será bastante ajetreado, y creo que, dadas sus circunstancias, necesitarán tiempo para estar juntos. ¿Sabes? Empiezo a preguntarme por qué te preocupa tanto el tiempo que pasamos juntos. Creo que este contrato podría tener más implicaciones de las que nos has contado».
Harry miró a Amelia y a Dumbledore, quienes simplemente les devolvieron la sonrisa a los billetes de 10. Solo deseo verte feliz, Harry. Tú, más que nadie que haya conocido, mereces una buena vida, dijo Dumbledore. Unos minutos después, el director les dio las buenas noches. Cuando Amelia lo acompañó hasta la puerta, Susan se giró hacia Harry con expresión preocupada. ¿De verdad crees que hay algo que no nos están contando?, preguntó. No estoy seguro, pero después de 5 años, he aprendido que Dumbledore no siempre es franco con las malas noticias. Prefiere proteger tus sentimientos antes que ser completamente honesto. Se quedaron en silencio durante un minuto y Susan agarró la mano de Harry, obligándolo a mirarla a los ojos azules. ¿Me prometes que siempre serás honesto conmigo?, preguntó. Siempre y cuando prometas ser siempre honesto conmigo, pase lo que pase. Susan asintió y lo besó suavemente.